Pasamos a nuestra tercera exposición, en la cual vamos a hablar sobre algo más ya de orden estrictamente pastoral que nos concierne a nosotros como sacerdotes, que es el cuidado espiritual de los enfermos. Por la importancia que tiene este tema, creo que no hay que dejarlo de lado de una exposición católica de la bioética, porque esta trata de la vida y la salud de las personas destinadas a la vida eterna, la cual comienza en esta vida por la gracia que nos viene a través de los sacramentos de la Iglesia. Y en particular, esto se aplica en los momentos más trágicos de la vida de la persona, ¿no? Que es donde se enfrenta con el dolor y sobre todo donde se enfrenta con la posible muerte. Aquí va a haber que distinguir claramente las dos situaciones más distintas que se plantean en el trato de enfermos: los enfermos conscientes y los enfermos que no tienen conciencia, ¿no? Porque nos va a plantear dos situaciones muy diversas, ¿no? Cuando se trata de enfermos que gozan del uso de sus facultades, no hay mayor dificultad en la administración de los distintos sacramentos, la atención espiritual, porque los sacramentos son para los hombres, por lo tanto, debe administrarse los sacramentos a quienes los solicitan y ofrecerlos a quienes son capaces de recibirlo, aunque no lo hayan pedido, por lo menos ofrecerlo, ¿no? Y administrarlo fructíferamente, lo cual supone que uno los prepara, porque fructíferamente, para que saque un fruto, tiene que haber una disposición, ¿no? Una preparación proporcionada a la condición que tengan los enfermos en el momento de recibirlos. Hay enfermos que no están tan graves, enfermos que están graves, enfermos que, teniendo uso de su conciencia, esta es limitada, por lo menos en parte, por el dolor, por los analgésicos que toman, a veces por la situación en la que se encuentran, salas comunes, parientes que son adversos a la presencia sacerdote, son muy diversas. Entonces también la preparación que se les ofrecerá será consecuentemente diversa, ¿no? En términos generales podemos decir lo siguiente: hay que administrar el bautismo a los enfermos adultos que lo pidan y no lo hayan recibido antes, lo mismo la confirmación, la penitencia, la unción y, si fuese necesario y posible, regularizar sus matrimonios, sobre todo cuando están en peligro de muerte. Todo esto está regulado de modo suficiente por el derecho canónico y no ofrece mayores dificultades. Simplemente tenemos que tenerlo presente. Muchas de estas cosas están indicadas en las introducciones correspondientes del ritual romano de los sacramentos, las introducciones correspondientes a estos sacramentos. Por ejemplo, la penitencia, en el caso, la sección dedicada a cómo confesar a los enfermos, sobre todo la introducción sobre el sacramento de la unción y también el de la comunión, por el tema de la comunión a los enfermos y el viático, ¿no? Bueno, de todo eso vamos a tratar de decir lo esencial en esta conferencia, ¿no? Cuando se trata de personas no bautizadas, estamos hablando de enfermos con uso de conciencia, ¿no? Pero no bautizadas y que no sienten preocupación por su porvenir, ¿no? A estas personas, mientras conservan sus facultades y a pesar de que están en peligro de muerte, pero como digo, no sienten preocupación por su estado ni por su futuro, ¿no? O sea, qué les va a pasar en caso de morirse. Bien, no hay que abandonarlos a sus propias fuerzas, ¿no? Hay que al menos ganárselos, estar ahí atentos, ¿no? Y en la imposibilidad de intentar una conversión en regla, ¿no? Por lo menos habría que procurar que dentro de lo que es sus convicciones personales, que hagan actos de contrición de sus pecados, al menos llevándolos al pensamiento del Dios único y verdadero,
de la providencia divina, del amor de Dios, en la medida que sea prudente también mencionarles el tema de la realidad del pecado, la gravedad, la facilidad del perdón de parte de un Dios tan bueno y amoroso, todo esto según la capacidad de comprensión de la persona, y esperar a ver si eso suscita de parte de la persona el pedido ya de algo más, ¿no? Recordemos entonces, me estoy refiriendo a los no bautizados que no tienen mucho interés en recibir el sacramento. Por lo menos esas otras cosas uno se las ofrece y le hace pensar en las cosas importantes en ese momento tan clave para ellos, ¿no? Uno de los problemas más arduos, ¿no?, que puede plantearse al sacerdote es el bautismo a personas inconscientes que están además en peligro de muerte, ¿no? Pío XII ha dicho en términos generales lo siguiente, dice: en cuanto al hecho de administrar los sacramentos a un hombre sumido en la inconsciencia, la respuesta se deduce de la doctrina y de la práctica de la Iglesia, que por su parte sigue como regla de acción la voluntad del Señor. Los sacramentos están destinados, en virtud de la institución divina, a los hombres de este mundo durante la duración de su vida terrestre, y a excepción del bautismo mismo, presuponen el bautismo en aquel que los recibe. Lo que no sea un ser humano no lo sea todavía, o no lo sea ya, no puede recibir los sacramentos. Por otra parte, si alguno manifiesta su negativa, no se le puede administrar contra su voluntad. Dios no fuerza a nadie a aceptar la gracia sacramental. Si se ignora cuándo alguien reúne las condiciones requeridas para recibir válidamente el sacramento, es preciso resolver la duda. Aquí es donde se está planteando lo que estoy diciendo. En caso de no conseguirlo, no conseguir resolver la duda, se conferirá el sacramento bajo condición al menos tácita, con la cláusula si capaz es decir, si eres capaz, que es la más amplia. Los sacramentos, sigue diciendo el Papa, han sido instituidos por Cristo para los hombres, a fin de salvar su alma. Además, en caso de extrema necesidad, la Iglesia prueba las soluciones últimas para comunicar a un hombre la gracia y los socorros sacramentales. Hasta aquí este texto bastante denso del Papa Pío XII, pronunciado el 24 de noviembre de 1957 a los miembros del Instituto Italiano de Genética Gregorio Mendel. Respecto pues entonces de los niños que no han llegado al uso de razón y están en peligro de muerte, y se puede equiparar a ellos los discapacitados y enfermos mentales que nunca han gozado del pleno uso de su razón, no hay mayores problemas. Estos pueden y deben ser bautizados en la medida en que respeten esto. Estamos hablando de peligro de muerte, donde prima la salud del alma. Fuera de eso, se necesita el consentimiento de al menos uno de sus padres o de aquel que esté a cargo del niño, ¿no? En cuanto a los adultos, ¿no?, el código establece lo siguiente, ¿no? Estoy leyendo el número 800, el canon 865. Para que pueda bautizarse un adulto es necesario que haya manifestado su deseo de recibir el bautismo, que esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas, y que haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Se lo ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Un adulto que se encuentra en peligro de muerte puede ser bautizado si, teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Aquí nos encontramos con esta frase, ¿no? Y manifiesta de cualquier modo o de algún modo su intención de recibir el bautismo. La discusión de los moralistas y teólogos que han estudiado este tema ha girado sobre qué amplitud darle a la expresión de cualquier modo. ¿De qué modo puede ser entonces esa manifestación? Como el caso extremo se da cuando todos los datos personales del moribundo desprovisto de los sentidos
nos indican que se trata aparentemente de un pagano, voy a analizar fundamentalmente este caso siguiendo la exposición que hace el padre Antonio Peinador en su clásico libro, ya viejo, pero todavía muy actual en muchas cuestiones, Moral Profesional. Plantea varias situaciones el padre Peinador. Primero, si de alguna manera constara que tiene esa intención porque, por ejemplo, se sabe de él que estaba instruyéndose con miras a la conversión, dice el padre, debería ser bautizado sin más, rápidamente y de manera absoluta. Absoluta significa sin poner condiciones, si eres capaz, ¿no? Yo te bautizo, ¿no? Cuando todo esto se sepa de cierto, o sea, lo anterior, ¿no? Como digo, que tenía intención, que quería ser bautizado, etcétera, ¿no? Es decir, que se estaba instruyendo seriamente y que la voluntad de convertirse es verdadera, punto. Es el caso más simple y que no ofrece ningún tipo de discusión. Todos los moralistas, teólogos, misioneros, que son a veces los que se enfrentan con estas situaciones, están completamente de acuerdo en este caso. Segunda situación. Si con alguna probabilidad puede colegirse esa intención, como si, por ejemplo, se sabe que discutía problemas religiosos con sacerdotes o con personas católicas y que sin haber declarado su voluntad de convertirse se mostraba inquieto por este problema o inclinado a nuestra religión, se le debería administrar el bautismo bajo condición, es decir, si eres capaz yo te bautizo. Bien, tampoco ofrece esto mayores discusiones, ¿no? En tercer lugar, si se trata de personas del todo desconocidas, de quien solo puede constar que son paganos, ¿puede justificarse el bautismo bajo condición, por lo menos bajo condición? Se trata aquí evidentemente de que se cumpla la condición que vimos en el código, o sea, de determinar si algún dato del moribundo nos podría llevar a considerar que éste de alguna manera habría estado interesado, habría querido, por lo menos de manera probable, recibir el bautismo. Sobre esta tercera situación ha habido una importante discusión de la cual, sin zanjarla, por lo menos quisiera expresar cuáles son las principales posiciones. Después cada uno en conciencia deberá ver cuál le parece más satisfactoria para su propia praxis, que es la que tendrá, de la cual tendremos que rendir cada uno de nosotros cuenta delante de Dios si se nos presenta algún caso de estos. Ante todo, algunos han sostenido que con probabilidad se puede administrar en individuos que hayan, o al menos que hayan oído hablar de la religión católica y no la hayan repugnado públicamente, más bien la hayan considerado con respeto. Mejor todavía, si hubiesen demostrado admiración por sus dogmas y preceptos, y nada más, solo a estos, ¿no? Otros, en cambio, afirman que debe tratarse de una intención determinada. Por tanto, si consta que nunca han oído hablar del cristianismo o simplemente no se sabe nada al respecto, hay que suponer que no habría intención suficiente y por tanto no pueden ser bautizados ni siquiera bajo condición. Esta es, por ejemplo, la opinión del mismo Peinador, de quien he tomado un poco el planteamiento, el cual dice así: si alguna religiosa, alguna enfermera seglar o algún médico o practicante católico nos preguntara ya por lo que a nuestro juicio será más conforme, más caritativo, más ajustado a las esencias mismas de nuestros dogmas, le responderíamos que con el máximo respeto para los autores citados, él se refiere a Bergmer, que se ubica en la otra posición, nosotros, o sea, Peinador y los que están de acuerdo con él, consideramos mejor no proceder el bautismo bajo condición de quienes, constando no estar bautizados, no han presentado anteriormente a la pérdida de la conciencia ni presentan en la actualidad dato alguno positivo por donde colegir con alguna, aunque sea mínima probabilidad, la intención o deseo de recibir este sacramento. Y él cita a favor suyo la posición de otro gran moralista, que fue el padre Lumbreras, ¿no? Otros ven, en cambio, alguna señal probable en el solo hecho de haber vivido bien en su religión, e incluso afirman que pueden suponerla muy leve, pero bastante,
para hacer posible la administración de un sacramento tan necesario como el bautismo en cualquier moribundo desprovisto del uso de los sentidos, de quien consta no estar bautizado y además haber vivido en pecado y hasta haber rehusado positivamente el bautismo. O sea, por lo tanto, lo que están diciendo es, yo no puedo negarla que en el momento en que le ha pasado esto, el accidente o lo que lo ha llevado a la pérdida de conciencia, que no haya ahí, al menos en el último momento, haber tenido alguna, digamos, la intención de pedirle a Dios que le dé lo que sea necesario para salvarse, ¿no? No es que estos admitan la posibilidad de un sacramento válido en aquel que lo repugna, sino que lo que están diciendo es que ellos suponen que, o al menos que se puede suponer o no se puede negar la posibilidad de que se hayan retractado de esa repugnancia en el último momento antes de perder la conciencia, convirtiéndola así al menos en una intención actual en virtud de una gracia especial de Dios o de algo desconocido para nosotros, pero posible en trances tan serios que les haya hecho entonces cambiar la intención que tenían de repugnancia al otro, ¿no? Por ejemplo, han sostenido esta posición, ¿no? Autores importantes como por ejemplo McFadden, el padre Vermeersch, que fue un famoso moralista muchos años profesor de la Universidad Gregoriana, ¿no? Este último, padre Vermeersch, incluso lo da por lícito, no lo considera obligatorio. Él dice si alguno considera que no puede, bien, está bien, pero el que lo quiera hacer sería lícito, no estaría obrando mal. Sería lícito con tal de que se evite todo escándalo y el peligro de que quienes no están enterados de nuestros dogmas crean que lo que se está suponiendo hacer es algo mágico. No, no es algo mágico. Estoy suponiendo solamente que si esta persona llegó a retractar su rechazo en el momento antes de perder la conciencia, sí podría producir entonces el bautismo su efecto. Si la ha mantenido, esto no es mágico, justamente no va a producir nada. Dice así Vermeersch: considerada la suma necesidad del bautismo, porque aquí realmente el fundamento de llegar a este tipo de posiciones es que el bautismo es la puerta de la salvación y la puerta de todos los sacramentos, es el más necesario de todos, ¿no? Entonces dice así: considerada la suma necesidad del bautismo, parece no poder darse moribundo alguno, destituido del uso de sus sentidos, en regiones de fieles o de infieles, que no pueda ser bautizado bajo condición, salvado el escándalo. Y de suyo, cuando el bautismo se puede conferir, también se debe administrar. Esto lo prescribe la ley de la caridad. Pero porque autores gravísimos niegan que se pueda administrar el bautismo a otros en estas condiciones, solo habrá obligación de bautizar a aquellos que a tenor del canon 752, porque está hablando del Código Viejo, hubieren manifestado de algún modo probable la formal intención de recibirlo, ¿no? Por lo tanto, de vuelta, ahora a tenor, digamos, de que hay otros que opinan lo contrario, dicen no es obligatorio, pero podría ser si esa intención general se puede suponer en cualquiera, punto. Si no la tiene, simplemente no produce nada. Si la tuvo y yo se lo niego, le niego quizá algo que podría haberle hecho efecto, ¿no? Esa es la posición de Vermeersch, ¿no? Me parece que también se puede considerar como dentro de esta posición a Rollo Marín, el cual dice así: en la práctica casi siempre será lícito bautizar subcondiciones, evitando el escándalo o el odio de los demás paganos o herejes, a un pagano moribundo destituido del uso de los sentidos, con tal de que de alguna manera, incluso implícita, por ejemplo, en el deseo general de salvarse, haya manifestado el deseo del bautismo antes de perder el uso de los sentidos, ¿no? Por lo tanto, el deseo del bautismo lo puedo suponer si tuvo deseo de salvarse. Y deseo de salvarse debemos suponer que tiene todas las personas, ¿no? Punto. Por eso dice en definitiva cualquiera. Lo que tengo que hacer es justamente que evitar el escándalo. Si hay otras personas que pueden interpretar mal eso, o que pueden interpretar que realmente está produciendo su efecto y contra la voluntad del que está siendo bautizado, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Bueno, no produce ningún efecto si la persona no lo quiere recibir. Pero digo, si alguno llega a pensar así, eso lo puede llevar a que piense erróneamente sobre nuestros dogmas católicos, no se puede administrar. En nota, el padre Rollo Marín cita a su vez a un famoso moralista jesuita que fue el padre Capello, ¿no? A quien, según él, dice lo mismo que él. El padre Capello es este famoso confesor que uno si entra a la iglesia de Sant'Ignazio en Roma,
Hay un confesionario que es donde él confesaba, donde está lleno de exvotos, porque tiene fama de santidad. Y de él, cuando el padre Pío de Pietrelcina, ¿no? en San Giovanni Rotondo, confesaba a alguien y les preguntaba, ¿y usted de dónde es? Y si le decían de Roma, dice, si es de Roma, ¿por qué viene acá? Si usted lo tiene allá el padre Capello, ¿no? Entonces, era un famoso moralista, autor de algunos libros de moral muy sólidos, ¿no? Él lo cita. Por lo tanto, entonces, en esta última posición podemos enumerarlo a Vermers, a Rollo Marín, si no me equivoco en interpretar que lo que dice es lo mismo de Vermers, y en todo caso, entonces, si Rollo Marín está diciendo lo de Vermers y él lo cita a Capello, Capello también, por lo menos tres autores que son de peso, ¿no? Bastante peso, ¿no? Menciono igualmente, aunque digamos, no es un autor de sólida referencia, al padre Hering, ¿no? Dentro de todo, al menos en su primera época, donde era mucho más equilibrado en sus afirmaciones respecto, digamos, en la moral, la relación con el magisterio, él sostenía esto mismo y lo dice así: a los acatólicos, no católicos, ¿no? Acatólicos, o sea, paganos, que han perdido el conocimiento de administrárseles el santo bautismo bajo condición y eventualmente también la absolución sacramental y la extrema unción, cuando hay una fundada esperanza de que dichos sacramentos les pueden alcanzar la salvación. El escándalo que ello podría causar puede evitarse generalmente advirtiendo que al obrar así se presupone la disposición de aceptar la fe en atención al amor maternal de la Iglesia. Bueno, si esto es así para los paganos, con mayor razón se ha de aplicar estos principios en lugares donde la tradición cristiana es cristiana o católica y por tanto la costumbre habitual es la de bautizar. Pero cuando uno de hecho se encuentra ante un moribundo del que ignoro si está bautizado o no, es más fácil suponer entonces que si la persona no está bautizada es alguien que pensaba al menos en algún momento bautizarse, y con esa intención general ya estaríamos colocados en esa condición que exige el código, ¿no? Esto mismo lo encontramos expresado en un clásico manual de medicina católica de Henry Bon, el cual dice, hablando del bautismo de adultos, lo siguiente. Él era médico, Henry Bon, por eso él se refiere a lo que tiene que hacer un médico o enfermero. Si el enfermo ha perdido el conocimiento y hubiera manifestado anteriormente de cualquier modo el deseo de convertirse en cristiano, se bautiza bajo condición. Si se ignora por completo toda disposición, no hay inconveniente en bautizar también condicionalmente, pero es bien poco probable que este acto tenga una eficacia cualquiera. En el caso en que un médico no pudiera saber de modo cierto si el moribundo ha sido bautizado, de hecho dice mucha gente lo ignora, lo bautizará lo mismo bajo condición. Lo mismo vale en el caso en que se dudara de la certidumbre de la muerte. Bien, hasta aquí esta situación compleja, pero real y posible, ¿no? Que se puede plantear, ¿no? Bien, la confirmación ahora en peligro de muerte. Dejamos de lado el sacramento del bautismo, pasamos al tema de la confirmación. El código canon 889 dice lo siguiente: es capaz de recibir la confirmación todo bautizado, aún no confirmado, y solamente él. Fuera de peligro de muerte, para que alguien reciba lícitamente la confirmación, se requiere que, si goza del uso de razón, esté adecuadamente instruido, debidamente dispuesto y pueda renovar las promesas del bautismo. El padre Rollo Marín, en la Teología Moral para Seglares, tomo segundo, número 71, dedicado a este tema, dice: si el párvulo bautizado se encuentra en peligro de muerte, debe administrársele la confirmación que le aumentará el grado de gracia y por consiguiente el grado de gloria en el cielo. Esto no ofrece dificultades morales, añado yo, ¿no? Ahí termina la cita del padre Rollo Marín, digo, no ofrece dificultades morales, puesto que de lo contrario se privaría a los católicos de rito latino de un beneficio que ha recibido ordinariamente en los fieles de rito griego, los cuales por tradición confirman a los párvulos junto con el bautismo, ¿no? Por eso recuerdo cuando una vez un sacerdote, ordenado de poco tiempo atrás, atendió un caso de un niño que estaba muriéndose, recién nacido. La madre le pidió que
le dirá los sacramentos, y vino él contento diciendo, le di los sacramentos. ¿Qué sacramentos le diste? Le pregunté. Me dice, lo bauticé y le di la unción de los enfermos. Dice, bueno, bautismo está bien, la unción de los enfermos no es sujeto, en cambio, sí era sujeto de la confirmación. Lo que había que hacer era justamente bautizarlo y confirmarlo. La unción de los enfermos no era necesario porque no había llegado al uso de razón, ¿no? Bien, la absolución sacramental. El principio es este: debe administrarse bajo condición a todo moribundo bautizado que ha llegado al uso de razón y se encuentra actualmente desprovisto de su sentido. Por tanto, también al que es bautizado bajo condición por las dudas de que ya haya estado bautizado antes. O sea, yo lo bautizo ahora bajo condición porque no sé si está bautizado, pero ¿qué pasa si sí estaba bautizado? Entonces el bautismo no está borrando nada, porque fue bautizado vaya a saber cuántos años atrás hace. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es también absolverlo bajo condición, porque lo que puede necesitar ahora es la absolución sacramental, no un bautismo que ya tiene de hace tiempo atrás. Bueno, señalemos algunos puntos, algunos principios generales, ¿no? No menciono el tema de la unción porque lo voy a tocar aparte. En primer lugar, no es lícito absolver al moribundo que es ciertamente incapaz de recibir este sacramento. En este caso son los no bautizados, los niños que evidentemente no han alcanzado el uso de razón, los que estando todavía en su cabal juicio rechazan al sacerdote o no quieren cumplir una condición indispensable para ser absueltos válidamente, ¿no? Segundo lugar, en cambio se puede y se debe absolver de modo absoluto, o sea, significa yo te absuelvo, ¿no? Con condiciones, no si eres capaz, yo te absuelvo, eso es modo absoluto. Se puede y se debe absolver de modo absoluto al moribundo cuando a. manifiesta signos de arrepentimiento, aunque ya no pueda hablar. Por ejemplo, le digo, bueno, si está arrepentido, golpees el pecho, lo hace y ya está, punto. B, cuando está destituido de sus sentidos, pero manifestó su arrepentimiento ante testigos antes de perder el sentido. Por ejemplo, mandó a buscar un sacerdote porque me quiero confesar, cuando yo llego ya está inconsciente, pero él me dice, sí, él lo mandó a llamar, bueno, listo. Se absuelve y en principio se tendría que absolver de modo absoluto. De todos modos, este último caso es mejor absolver bajo condición, ¿no? Porque puede haberse angustiado, desesperado, dudado de algo en el momento después de haber pedido el sacerdote. No sé, como no podemos saber lo que ocurre en el interior de nadie, aquí no se pierde nada. La condición no es que limite o haga de segunda categoría la absolución. Tercero, se puede y debe absolver bajo condición al moribundo católico que ya no está en uso de sus sentidos, ¿no? Que ha perdido la conciencia, cuando ha vivido cristianamente, incluso cuando ha rechazado al sacerdote inicialmente, pero cabe en esperanza de que pueda haber cambiado de opinión, o sea, la disposición después, ¿no? O sea, en la práctica es lícito y se debe absolver bajo condición a cualquier moribundo católico, e incluso muerto hace pocas horas antes, algunos dicen hasta que aparezcan los primeros signos de descomposición del cuerpo. Yo creo que se remiten muchos de ellos a San Alfonso con eso, ¿no? En cuarto lugar, se puede absolver bajo condición a los moribundos destituidos del uso de los sentidos, válidamente bautizados en el cisma o la herejía, si se cree que estaban de buena fe o en su error, y que admitirían la ayuda del sacerdote católico si supieran con certeza que es necesaria para la salvación, ¿no? Esto por lo menos se hace en voz baja, en silencio. En todo caso, si yo le hablo a él, lo que le digo es recemos juntos para el perdón de sus pecados, para que Dios lo reciba y todo, ¿no? Punto, no le digo más nada porque esto lo ignoro, pero lo puedo suponer. Entonces yo, además de rezar, lo que puedo hacer es darle la absolución bajo condición. Quinto y último, antes de absolver a cualquier moribundo destituido del uso de los sentidos, es conveniente excitarlo al arrepentimiento de todos sus pecados y a pedir perdón a Dios, ¿no? Para esto creo que hay que hacer, hay que hablarle al oído, diciéndole que uno es un sacerdote católico, que ha venido a darle la absolución de sus pecados, y por eso le pide uno que se arrepienta en su corazón de los pecados que haya cometido, los recuerde o no los recuerde, que confíe en la misericordia de Jesucristo, que haga un acto de amor a Dios, ¿no? Y cuando uno desconoce totalmente la vida del moribundo, destituye los sentidos, y no hay forma de averiguarlo, lo que corresponde ante todo
antes de hacer esto sería lo que ya vimos antes, bautizarlo bajo condición. Algunos casos especiales, ¿no? El primer caso especial que tenemos es el del pecador público, por ejemplo, una persona que públicamente sabemos que vive en concubinato, ¿no? A estos el viático no se le puede llevar públicamente, sino repara antes el escándalo, o sea, si no contrae matrimonio legítimamente, si puede, o si no se separa, si es que no puede haber matrimonio legítimo, porque uno de los dos ya estaba casado. Pero sí se le podría llevar ocultamente, ¿no? O sea, públicamente, porque los demás tienen que saber públicamente que ha arreglado la situación. Pero si esto no puede saberse públicamente, pero sí lo puedo arreglar al menos en el plano privado, le doy la comunión, le doy el viático, entonces, pero se lleva ocultamente. Esto sobre todo lo dicen muchos manuales porque el viático en general se tiene que llevar con cierta solemnidad. Entonces eso es el sentido que tiene el decirlo de llevarlo públicamente u ocultamente, ¿no? Cuando se trata este pecado público de cosas que exigen una retractación pública y escrita ante testigos, hay que ver con prudencia cómo conviene hacerlo, ¿no? No hay que caer en un falso celo en detalles jurídicos, exponiéndolo a que muera sin confesión y sin viático, pues se está buscando esto los testigos y todo, ¿no? Pero evidentemente en algunos lugares, en algunos casos hay que hacerlo. Por ejemplo, supongamos el caso del que ha calumniado gravemente a un sacerdote, por ejemplo, acusándolo de solicitación en confesión, ¿no? Y que por eso el sacerdote acusado falsamente está suspendido, ¿no? Si lo ha suspendido el obispo. Esas son cosas que no, digamos, no puede morirse sin arreglar ese tema, ¿no? Por lo menos entonces frente a un testigo que diga realmente que lo que dijo no era verdadero o no tenía certeza, ¿no? Si se trata de concubinato o matrimonio civil, lo que hay que ver es la posibilidad de hacerle contraer matrimonio canónico in articulo mortis, porque justamente en esta situación de peligro de muerte, ¿no?, el obispo del lugar puede dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico, no los de derecho natural, ¿no? Y si no hay tiempo de recurrir al obispo, lo puede hacer el párroco o el que asiste al matrimonio o en última instancia el confesor dentro del fuero sacramental y para fuero interno. O sea, por lo tanto esto lo tiene que saber todo confesor porque él mismo dentro del sacramento de la confesión podría, si está presente la persona con la cual está viviendo en concubinato, por lo menos arreglar esa situación antes de que se muera, que todos los sacramentos estén recibidos, ¿no?, debidamente. Primer caso, el pecador público. Segundo caso, el pecador obligado a restituir o reparar daños, ¿no? Si está de buena fe y no hay tiempo de instruirle o se teme que si yo le digo no va a aceptar, hay que omitir la advertencia, absolver los pecados, punto, porque es preferible que se hunda todo el dinero del mundo antes que se condene un alma, ¿no? Si en cambio yo espero, ¿no?, que capaz que si le digo, usted, por lo que me ha dicho, usted tiene que cumplir una condición, tiene que devolver algo, disponer al menos que se devuelva, veo que esto lo va a aceptar bien, habría que avisar de esta obligación y ayudarlo explicándole cómo cumplirla, cómo hacerla, qué es lo que tendría que hacer ahora en estos momentos que le quedan, ¿no? Si en cambio es dudoso, bien, no hay que imponer nada que no sé que sea dudoso, solamente lo que sea cierto, ¿no? Por último, la tercera caso particular, especial, es cuando la familia no permite que el sacerdote vea al moribundo. Aquí habría que procurar convencer a la familia, o tratar de quedarse a solas con el enfermo que sea un momento, o bien excitarlo a un arrepentimiento de todos los pecados de la absolución bajo condición, como se puede hacer. A veces, quizá, llegado a un caso extremo, podrá hacerlo en voz alta, donde puede escuchar y por lo menos absolverlo bajo condición, ¿no? Bueno, la unción de los enfermos. El sujeto de la unción de los enfermos es el bautizado que ha llegado al uso de razón. No es necesario que tenga perfecto uso de razón, ni que se haya confesado alguna vez, ni que haya hecho su primera comunión. Basta con que tenga el suficiente conocimiento para distinguir el bien y el mal y pueda entonces padecer tentaciones del demonio. En todo caso, el sacramento va a confortar su ánimo contra las molestias de la enfermedad. Tampoco se requiere el uso actual de razón. Por eso pueden y deben ungirse los enfermos destituidos ya del uso de los sentidos. Tampoco se requiere que haya cometido algún pecado actual, con tal de que el sujeto pueda pecar
o ser confortado contra las tentaciones. Por eso puede y debe ungirse al pagano adulto gravemente enfermo inmediatamente después de su bautismo. Esto fue declarado así por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en 1821. Es decir, bautizo a un adulto que es moribundo, pero es adulto, le puedo dar la unción de los enfermos, porque aunque después del bautismo yo piense que todavía no ha cometido ningún pecado, sí puedo pensar que va a ser tentado por el demonio. En esa lucha ya lo ayuda este sacramento justamente a vencer esas tentaciones, ¿no? Bien. Por estas razones, entonces, en cambio, no puede recibir la unción de los enfermos quienes aún no han sido bautizados, los que no han llegado al uso de razón. Por eso el ejemplo que puse antes, el niñito recién nacido se lo bautiza, no se le da la unción porque él no llegó al uso de razón. En cambio, el caso que planteé hace unos momentos era del adulto recién bautizado, ¿no? Entonces, no los que no han llegado al uso de razón y tampoco los locos de nacimiento, aunque muchas veces es difícil saber si un loco no ha llegado por lo menos a tener algún uso de razón. Un adulto que siempre ha sido loco, bueno, quizá ha tenido un momento de lucidez, entonces ahí se procede bajo condición, ¿no? Algunos principios para tener en cuenta sobre este sacramento. Primero, no se puede reiterar este sacramento durante la misma enfermedad, a no ser que el enfermo haya convalecido después de la unción anterior, haya recaído de vuelta en otro peligro de muerte o la seriedad de la enfermedad. Esto está en el canon 1004. La razón es que la eficacia se extiende todo el tiempo en que persista el peligro, ¿no? Ahora, cuando se duda de si se trata esto de una nueva recaída, de un agravamiento o de la misma enfermedad, se puede reiterar, eso no hay problema, ¿no? Por la duda ya bastaría, ¿no? Cuando se duda de si el enfermo ha llegado ya al uso de razón o si está realmente en peligro de muerte o si ha muerto ya, el canon 1005 dice mejor administrarla, ¿no? A los enfermos que cuando estaban en uso de su razón lo pidieron al menos implícitamente, ¿no? O verosímilmente lo habrían pedido, dice el canon 1006, se le debe administrar en absoluto, o sea, sin poner condiciones, aunque después hayan quedado privados de los sentidos o del uso de la razón, ¿no? Es importante tener en cuenta que, como dice el padre Rollo Marín, aunque de por sí este sacramento no es necesario con necesidad de medio para la salvación, en circunstancias especiales puede ser el único medio de salvar el alma del enfermo. Dice él, tal ocurriría si, destituido ya del uso de los sentidos, no pudiera hacer ninguna manifestación externa del dolor de sus pecados, ni la hubiera hecho antes de la pérdida de la razón. En este caso, la absolución sacramental es inválida por falta de materia próxima, que son los actos del penitente rechazando sus pecados. Y solamente entonces se le puede ayudar con la extrema unción, o unción de los enfermos hoy en día, como se dice, que no requiere aquella manifestación externa y puede producir accidentalmente la gracia, aunque se trate de un sacramento de vivos, al pecador que tenga, de hecho, atrición de sus pecados, aunque no pueda manifestarla externamente. Por esto, termina diciendo, en los que están destituidos del uso de los sentidos es siempre más seguro el efecto de la extrema unción que el de la absolución sacramental, si bien se les debe administrar siempre ambas cosas, subcondiciones, comenzando por la absolución. Primero absolución, luego unción, ¿no? Por último, la atención de moribundos. Sobre esto simplemente me limito a recomendar leer un pequeño escrito de San Alfonso sobre la asistencia de los moribundos, ¿no? Se llama De la asistencia a los moribundos y es el segundo apéndice que tiene el libro compuesto por San Alfonso, La práctica del confesor. Este santo hizo publicar este pequeño folletito, este pequeño capítulo por separado, y también como apéndice de este libro y también del libro de la teología moral, ¿no? Quiere decir que le dio mucha importancia y quería que todos sus sacerdotes, de los cuales él personalmente cuando era obispo, les tomaba el examen ad audiendas confesiones, él quería realmente que este tema lo tuvieran bien claro, la asistencia espiritual, ¿no? Aquí simplemente menciono qué cosas, lo que trata allí,
primer lugar, le da algunos avisos al sacerdote que así está moribundo, indicándole las cosas de las que debe informar de parte del médico al enfermo, la gravedad de la enfermedad, porque muchas veces, al menos en la antigüedad, el sacerdote era el encargado de hacer esto. Gravedad de la enfermedad, si es mortal o no lo es, ¿no? Lo que debe informarse él, ¿no? Del médico, tiene que averiguar todas estas cosas, también de los parientes, amigos del enfermo, o sea, todo lo que tengo que saber antes de entrar para ver al enfermo, preguntar todo eso, ¿no? Luego también él tendrá que transmitir sus cosas, ¿no? Luego le indica cómo debe comportarse con el enfermo, cómo prepararlo para una confesión, de a poco, sin plantearle directamente el tema, dice él, sino de modo indirecto, llevándolo. Esto si uno tiene tiempo, ¿no? Si está moribundo no se puede. Incluso algunas cosas prácticas, como poner cerca del lecho alguna imagen de la Virgen o de nuestro Señor, una cruz, ¿no? Primera cosa eso, cómo tratar al enfermo. Segundo, San Alfonso toca el tema de los remedios contra las tentaciones, como los que tendrá que sugerir, los que tendrá que él mismo recurrir en caso de que el enfermo lo necesite, esté muy tentado, ¿no? Además del remedio general, dice él que es invocar a menudo los nombres de Jesús y María y hacer la señal de la cruz. Le indica a otros, por ejemplo, especialmente en la agonía, ¿no? Sobre todo dicen las tentaciones contra la fe, contra de desesperación, de vanagloria, de presunción, etcétera. Todo el tema, digamos, de buscar los remedios propios para eso, ¿no? Los actos de amor, los actos de humildad, los actos de fe, etcétera. Saber indicarle al enfermo lo que tendría que hacer en caso de ser tentado de una cosa o de otra. Luego le indica cuáles son los motivos y afectos que deben sugerirse al moribundo, motivos de confianza, de contrición, de amor, de resignación, de deseo del cielo, y también algunos especiales sugiere él allí para cuando el moribundo es un religioso o un sacerdote. En cuarto lugar, en ese folletito, ese librito o ese apéndice, contiene algunos avisos acerca de los últimos sacramentos y del modo de administrarlos con fruto, o sea, cómo administrar la confesión, la comunión, la extrema unción con fruto. Algo es lo que hemos ido viendo en esta conferencia, ¿no? Luego, en quinto lugar, algunos avisos para el momento de la agonía y de la muerte, y finalmente termina indicándole cuáles son los afectos que tendría que suscitar en el enfermo en el momento de la agonía, en el momento de expirar, y también sugiere algunas oraciones y precios. O sea, todo una presentación muy completa de todo lo que es el trabajo espiritual de asistencia y acompañamiento de un moribundo, ¿no? En los últimos momentos de su vida. Algo, como digo, que todos nosotros tenemos que conocer, tener en acto, porque estas cosas no se pueden leer cuando nos vienen a avisar que hay un moribundo que nos necesita. Ahí no hay tiempo, y hay que ir y sacar de lo que uno ya sabe, ya se ha preparado para llevarlo a la práctica en ese momento, que es el momento más importante donde se juega la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso, para ese momento nos debemos preparar de modo especialísimo.